Muy bien. Entonces, yo ahora vamos a iniciar la presentación y vamos a charlar del ciclo celular y de la mitosis. Esto que están viendo en realidad acá es la división de dos células y es un esquema un poco tridimensional y juega con el tema de los conceptos básicos. Fíjense, en realidad los cromosomas dentro, los núcleos, el citoplasma. Pero bueno, no es una representación de la cual vamos a basar. ¿Ahí lo están viendo? Sí, doctor. Sí, perfecto. Entonces, muy bien. La mitosis es el proceso de reproducción celular. En realidad, ustedes piensen que las células van a requerir muchas veces restituirse. Hay células que generalmente no, digamos así, ya lo vamos a ver, no se reproducen y hay células que se reproducen mucho. Por ejemplo, las células del intestino se van reproduciendo muy rápido y las células hematopoyéticas, es decir, las que van a producir la sangre o los glóbulos blancos, también se reproducen muy rápido. Por ejemplo, un glóbulo rojo vive 120 días. Hacia el cabo de los 120 días, yo no he reemplazado, es decir, no he ido reemplazando, el paciente entra en anemia. Lógico, la célula cumple generalmente con un ciclo. Y esto, si ustedes se recuerdan un poquito cuando hablamos de los telómeros, ¿sí? Estos telómeros parece ser que tienen que ver con esta capacidad de reproducción celular y de restitución de los tejidos. Normalmente la vida de una célula, aparte de cumplir sus funciones, va a alternar entre crecer o adaptarse a los requerimientos de cada órgano y eventualmente dividirse. La división celular, fíjense, es distinta, y ya lo vamos a ver, esto es un ejemplo de lo que estamos viendo, y entre una célula procariota y una eucariota. Las procariotas, lo que hace, recuerden que no tiene un núcleo, y lo que hace es generarse primero en el cromosoma una replicación del cromosoma, es decir, que voy a tener dos secuencias. Después esto se alarga el citoplasma y se invagina y termina formando dos células procariotas hijas, con una copia del ADN igual a la otra. En realidad acá es muy simple, lo que sí hay que tener en cuenta que lo que va a generar es primero la replicación para después poder formar las dos células hijas. En el caso de las eucariotas, fíjense, lo que vamos a ver es lo mismo, la duplicación, que ¿cómo se denomina la duplicación? Ya lo hemos visto. Transcripción. La transcripción, y eso hace que yo tenga los dos genes, y digamos acá, fíjense, esto es lo que vamos a hablar del uso, esto es muy simplificado, se genera la mitosis y genera dos células iguales a la que inicialmente se formó. Ahora bien, esto, en realidad, si uno toma las células, cumple con lo que nosotros llamamos un ciclo celular. El ciclo celular tiene una característica, y esto, que es lo importante, es dónde encontramos las células. En realidad, fíjense, acá se habla de interfase, de mitosis, de citocinesis, y fíjense cómo se divide el ciclo celular. En realidad tengo un momento de división, mitosis o meiosis, en el caso que, bueno, lo vamos a ver en la próxima clase, y la citocinesis, que es donde se va a producir, digamos, la partición del citoplasma. Yo puedo entrar a un momento en el cual la célula entra en un periodo del ciclo celular llamado G1. Este G1 va a hacer que se produzca el crecimiento y diferenciación de la célula, pero la célula, en lugar de seguir el ciclo para volver a generar otra división, puede entrar en una fase que se llama G0,
que en este caso la célula no se reproduce y cumple las funciones propias de la célula. Por ejemplo, ya van a ver, hay células que no se reproducen y permanecen en G0. Eso pasa a un periodo que llamamos S o síntesis del DNA, donde los cromosomas se van a duplicar, y por último, el crecimiento celular va a acarrear otra vez a entrar el ciclo de mitosis. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque las células tumorales generan un ciclo interminable y no tienen límite de replicación, lo cual hace que las células se reproduzcan, es decir, vuelva otra vez a cumplir el ciclo celular y que esas células generen un tumor que en definitiva va a ocupar un lugar importante en la salud del paciente. Y acá con un poquito más de detalle, ¿sí? Entonces, fundamentalmente fuera de la etapa que denominamos de mitosis, ¿sí? Que sería la fase M o de mitosis, ¿sí? Yo puedo entrar en una fase, digamos así, 1, en el cual hay un periodo de crecimiento general. Acá puedo salirme del ciclo y permanecer, esto ya lo vamos a ver en detalle, permanecer, digamos así, quiescente la célula, cumpliendo la función celular, pero no entrando en un ciclo celular. Después pasar por una, es decir, fíjense, en la G1 tengo crecimiento general y duplicación de organelas. En la fase S ocurre acá la síntesis y replicación del DNA, ¿sí? Y posteriormente pasar a una fase G2, donde se van a ensamblar todas las estructuras propias para iniciar la mitosis. Ahora bien, todo esto es la interfase. Es decir, todo ese momento hasta otra vez iniciar la mitosis. Entonces, fíjense, la interfase va a contar de la fase 1, la fase S y la fase G2 para entrar otra vez en el momento de la fase M, que es la mitosis, y seguro, esto al final terminará con la citocinesis y la división en 2 células. ¿Cuánto dura este periodo? Este ciclo celular. Este ciclo celular, ¿sí? Tienen, digamos así, distinto periodo. Ustedes me dirán cómo. Dependiendo del tejido. Las células de hematopoyética o eritropoyética, que es la que producen los glóbulos rojos, este ciclo es muy rápido y se produce permanentemente para terminar produciendo los megacariocitos o los eritroblastos que van a terminar produciendo los glóbulos rojos. Entonces este ciclo, estas células madres se van a estar replicando permanentemente y el ciclo celular va a ser relativamente corto. Las células nerviosas, y entre ellas se incluyen las células cardíacas, pierden esa capacidad de regenerarse. Y acá es un problema serio, porque, por ejemplo, un paciente que hace un accidente cerebrovascular va a terminar con daño de las neuronas y esas células no se van a regenerar, por lo cual el deterioro neurológico probablemente, y así va a ser permanente. Entonces, la única forma va a ser restituir la función a través de otras células nerviosas que traten de cumplir la función de la que se perdieron. En el caso del corazón ocurre lo mismo y las células miocárdicas no se pueden regenerar. Entonces, cuando un paciente tiene un infarto de miocardio, se pierden células musculares que no se van a recuperar y el paciente puede entrar en una insuficiencia cardíaca. Ahora bien, las células hepáticas solo se dividen, en este caso serían como un intermedio entre las eritropoyéticas y las nerviosas, solo se van a dividir si es necesario. Por ejemplo, si yo dono parte de mi hígado en un trasplante, la mitad es decir, la parte del hígado que ya no tengo, no va a estar, pero el hígado se va a duplicar, o sea, se van a duplicar las células, es decir, van a entrar en fase de mitosis para tratar de recuperar el tamaño normal y solo en ese momento. Es decir, que va a ser un periodo en el cual el hígado va a entrar en fase de mitosis y va a, digamos, diferenciar las células y entrar a la fase de división para generar más hepatocitos hasta que logre el tamaño adecuado.
Este es un video que lo bajé y tiene que ver con el ciclo celular que quiero que veamos. Yo lo voy a ir comentando. Entonces, fíjense, las fases son la interfase, la mitosis y la citocinesis, donde la interfase incluye, como les dije yo, la G1, S y G2 y la 0. Inicia el ciclo entrando la célula que estaba a la interfase. Esta interfase tiene las 3 etapas, G1, S y G2. Y en la fase G1 es la de crecimiento general, es decir, que van a aumentar las organelas. En la fase S ocurre la síntesis del ADN y en la fase G2 continúa el crecimiento y se prepara para la división. Y acá viene la mitosis, que es la fase M. Y estas son los complejos de los eventos que se distribuyen en cada célula y obtienen un cromosoma de cada tipo. Es decir, divido la célula en 2 con los cromosomas. Que al último termina con la división del citoplasma, con la citocinesis y la salida del ciclo celular con 2 células iguales. Esto es muy importante que tengamos en cuenta. Y recordar que en la fase 0, la célula sale del ciclo y deja de dividirse. Y ahí está esquematizada una célula nerviosa como para explicar que cuando se forman las células nerviosas en el cerebro, ya la célula nerviosa no vuelve a entrar al ciclo celular, por lo cual no se regenera. Bien. Esto es un detalle, no es muy importante que lo sepan, pero sepan que el ciclo celular se encuentra regulado. Si yo, ¿qué sería regulado? Es decir, voy a tener ciertas, digamos así, sustancias promotoras que van a hacer que el ciclo se limite o que siga produciéndose. Cuando yo no tengo, ¿sí?, esta regulación del ciclo, voy a generar tantas mitosis que, como yo les mencionaba recién, vamos a generar un tumor que va a tener la capacidad de migrar dentro del mismo cuerpo y generar un carcinoma. En otras condiciones, por ejemplo, que también puede ocurrir, no solo por estos moduladores, hay condiciones en las cuales la falta de nutrientes va a detener el crecimiento y la división. Esto está manejado por una regulación interna y depende de la fosforilación y degradación de proteínas. Las proteínas reguladoras se llaman ciclinas y las catalíticas, digámoslo así, se llaman sinasas. Pero fíjense que en cada etapa yo voy a tener una ciclina, ya sea en el 1S o S o M, que va a interferir en la regulación. No es necesario que esto se lo sepan, pero sí, sepan que existen mecanismos por los cuales yo voy a estar regulando el ciclo y lo que voy a estar haciendo es generar una limitación en el ciclo y evitar que la célula se reproduzca en forma constante. Una vez que la célula supera el punto de restricción y atraviesa la fase S, está lista para dividirse. Acá están las ciclinas que yo les mencionaba recién, ¿sí? Y cómo, fíjense, esta ciclina va a generar una fosforilación para determinar por la fosforilación el avance del ciclo celular. Es decir, que las ciclinas van a actuar y van a producir que después de esta fase G1, cuando vaya a entrar en la S, es decir, si yo actúo con la ciclina voy a generar un cambio. Ténganlo en cuenta, no es necesario que lo sepan ni el detalle, pero sepan que yo tengo un modo de regular la entrada al ciclo. Bien. Ahora bien, cuando yo ya pasé de la fase, digamos, G1, S, donde repliqué el ADN, y lógicamente entré a una fase que se llama de mitosis, yo voy a tener
por efecto de un factor promotor de la mitosis, se van a condensar los cromosomas. Entonces yo les mostré, la idea era mostrarlo como de la doble hélice que estuvimos viendo en la clase pasada, esto se van a unir a, digamos, histonas, moléculas de histona, fíjense, esto va a generar como un paquete de nucleosomas y de cromatina, lo que va a generar una cromatina condensada y al último, estamos hablando de 2 nanómetros la cadena de ADN, lógicamente, la condensación y la formación del cromosoma. Este cromosoma está formado, fíjense, por las cromátidas, el telómero donde estaba la telomerasa, que es lo que hablamos de la capacidad de replicación, el cinetocoro, ¿sí? El centrómero, las bandas cromosómicas y la zona satélite. ¿Esto se ve? Sí, y yo les digo que sí porque yo lo he hecho y podemos verlo. Y cuando se tiñen adecuadamente, fíjense, se pueden ver perfectamente los cromosomas cuando uno desarma el núcleo celular y en este caso poder ver los distintos cromosomas en el tema, en una persona. Entonces yo puedo ir formando los pares y contar los cromosomas. Bien. Ahora bien, y acá vienen las distintas cosas que vamos a ir viendo que necesitamos en la mitosis. Primero necesitamos la condensación del cromosoma y la aparición del uso mitótico. El uso mitótico, ¿se acuerdan que cuando hablamos de las estructuras celulares y los microtúbulos? ¿Sí? Los microtúbulos van a formar parte de este uso mitótico y vamos a generar lo que se llaman las fibras polares, desde cada polo del uso hasta la región central, ahí hay un error ortográfico, del polo del uso, las fibras cinetocóricas, que van desde cada polo hasta insertarse en los complejos cinetocoros de los cromosomas ya duplicados, que es lo que yo les mostré recién, que sería, se van a unir acá al cinetocoro, y en cada polo del uso se va a encontrar el centro celular o centrosoma. Desde cada centrosoma se irradian también un tercer grupo de fibras que son conocidas como áster. Esto es importante, sí, porque ya vamos a ver en qué etapa de la división de la mitosis se acomodan los cromosomas y se unen al uso mitótico para ser traccionados. Ahora bien, que esto es lo que siempre me costó a mí, y digo yo que a veces le debe costar a ustedes, uno no se acuerda bien. 4 fases de la mitosis: la profase, meta, ana y telofase. En realidad, lo que tenemos que tener en cuenta es qué ocurre en cada caso. Esto es un esquema tridimensional de una célula, y acá está la explicación. La cromatina, que ya se duplicó en la fase S del ciclo celular, se condensa formando los cromosomas. Recordemos que están el ADN está como un paquete revuelto dentro del núcleo, pero se condensan y forman los cromosomas. Fíjense que acá se ven perfectamente condensados. Desaparece el nucleolo, que está dentro del núcleo, y la membrana nuclear. Se duplican los centriolos y emigran a ambos lados del núcleo celular. Y comienza a formarse el uso mitótico. Acá estaríamos con el centriolo y ya vamos a ver cómo esto, al migrar a cada lado, van a generar después la formación del uso mitótico. Bien, en la metafase, es decir, en la profase, condensación de la cromatina, aparecen los cromosomas, desaparece el nucleolo y se duplican los centriolos y migran a ambos lados del núcleo. Y empieza a formarse el uso. En la metafase, los cromosomas se alinean en la parte central de la célula y ya están unidos al uso mitótico, como se ve acá, formando la placa ecuatorial o placa metafásica. Es decir, fíjense, es como que yo voy a estar de cada cinetocoro,
es decir, voy a traccionar a través de estos túbulos los cromosomas. Ya estos cromosomas están duplicados, es decir, que estos son dobles. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a empezar a traccionar, se van a separar las cromátidas, los vasos, las cromátidas son cada brazo de los cromosomas, y fíjense, son como traccionados y migran. Esos cromosomas hijos migran hacia los centros en los cuales va a ser como traccionado por el uso mitótico. Y por último, ¿sí? Las cromátidas se agrupan en los polos celulares, se descondensan, aparece ya la cromatina, ya no como cromosoma, y se forma la membrana nuclear. ¿Más o menos quedó o es muy complicado? Doctor, le hago una pregunta. Sí. Porque dice que pasa en la célula, pero ¿en qué parte de la célula? ¿En el núcleo, en el citoplasma o...? ¿Cómo? ¿Qué pasa? O sea, ¿dónde, digamos, porque dice que los cromosomas se alinean en el centro de la célula? ¿En qué parte sería? Y fíjate, los cromosomas, que es en la metafase, en la etapa es la metafase, pero se van a unir, se van a generar en el centro. Miren esto como una célula y están alineados en el centro. Entonces los túbulos van a tomarlo de cada lado y del cromosoma y es como que lo van a dividir al cromosoma en dos, que está replicado en dos, lo va a dividir y lo va a traccionar. Pero se forma, esa le llaman placa ecuatorial, es como si estuvieran en el ecuador del planeta Tierra. Esto es la célula y en el medio se forman, los cromosomas se alinean y se unen a los túbulos. De modo que es como si yo estuviera ahí, a partir de ahí, tomando cada parte del cromosoma y dividiéndola. Una va a ir hacia un polo y otra va a ir hacia el otro. Pero es muy importante porque esto es lo mágico, digamos así, de que los cromosomas que estaban acá así dispersos, se habían condensado, se están preparando para acomodarse, se acomodan en la posición y después son traccionados. Es decir, con el uso mitótico lo que va a hacer es llevarse los cromosomas a cada polo para, en la última parte de la telofase, volver a formar el núcleo, descondensar los cromosomas esos que estaban condensados y después de condensarlos producir lo que llamamos en la telofase citocinesis, donde ya lo que va a generar es, recuerden que ya está todo el material de la célula duplicado, es decir, tengo mitocondrias, Golgi, retículos sarcoplásmicos, todo duplicado y lo que voy a hacer es mitad y mitad, como quien dice, que a veces más o menos mitad y mitad, se va a ir a cada célula nueva. Esto sería toda una célula que entró en la fase mitótica y se dividió para formar dos células nuevas iguales a la inicial. Pero estarían ahí en el 1. Y fíjense, se vuelve a formar la membrana nuclear que había desaparecido y ese núcleo en formación, la cromatina se descondensa, es decir, no está como los cromosomas que vimos recién. Bien, más o menos. Sí. ¿O hay duda? No, vamos bien, profe. Vamos bien, Tengo una perfecto. duda. ¿La división del ADN ocurre en el núcleo dentro de la célula? No, el núcleo desaparece. Miren acá. Profase. ¿Qué ocurre? Se duplican los centriolos, van a cada lado del núcleo y ahí desaparece la membrana nuclear y todo. Quedan, digamos así, los cromosomas en metafase, quedan dentro del citoplasma, pero no hay núcleo. Es decir, desapareció el nucleolo y el núcleo desaparece. Entonces se traccionan y en la telofase se vuelve a formar el núcleo y vuelve a aparecer la membrana nuclear. La verdad que yo les digo, cuando yo lo estudié por primera vez, cuesta aprenderse profase, meta, ana y telofase, lo cual es un lío y más o menos saber qué tiene en cada fase es importante, qué hay en cada fase para poder, ahí ya van a ver, hay problemas en cada momento de la mitosis
y puede generar inconveniente en la replicación de las células. Pero el núcleo desaparece. Quedaron, digamos así, los cromosomas, ahí desaparece el nucleolo y el núcleo, y miren, fíjense, desaparece el nucleolo y la membrana nuclear. Desaparece. Entonces ya no tengo un núcleo como estructura, sino que tengo los cromosomas, digamos así, en el citoplasma, que se van a unir al uso mitótico, que el uso mitótico sería como, digamos así, los ponemos a todos en el medio y lo tironeamos mitad y mitad para cada lado, porque ahí no vamos a dividir. Y posteriormente son traccionados, digamos así, migran hacia los polos, los cromosomas ya divididos, y por último se vuelve a formar el núcleo. Profe, Sí, ¿podría mostrar de nuevo la diapositiva esa donde estaban las partes del cromosoma? sí, ya lo vamos a volver a ver. Leo esto y volvemos a ver el cromosoma. Ah, bueno, gracias. Vemos esto de la citocinesis como para cerrar la idea, porque después les voy a mostrar este video, que ya van a ver que se aclara un montón también. Citocinesis, es decir, que sigue a la mitosis, porque se dividió y ocurre en la última fase de la mitosis. La citocinesis es la división del citoplasma, y acá es cuando se generan las dos partes iguales. La citocinesis es la estrangulación, ¿vieron? Como si yo sacara dos gemas, así, dos células, se divide el citoplasma y da lugar a las dos células idénticas y genéticamente igual a la célula original, en el caso de las células animales. Vamos sobre el cromosoma. Fíjense, esto es lo que vimos del ADN, que ya sabíamos cómo estaba formado, la doble hélice, con estos genios que lo hicieron. ¿Se acuerdan el nombre? Yo tengo mala memoria. Watson y Crick. Watson y Crick. Eso, muy bien. Estos dos tipos que salen en la foto del diseño tridimensional que habían dado y que lógicamente después se ha podido corroborar. Después esto se une a, digamos, a moléculas de histona que como que lo empaquetan, y fíjense esas cromatinas, esas fibras de cromatina se van empaquetando hasta formar el cromosoma. Que este sería el esquema. El cinetocoro es donde se va a adherir el uso mitótico, acá se va a unir y va a traccionar, y el centrómero, que es la unión de los dos cromosomas, fíjense con las bandas que es como si fueran iguales. Acá yo tengo dos ADN, una parte y otra parte que son iguales. Que esto se ve así como está acá, se ve. Es decir, realmente parece extraño, pero se ve así. Entonces ustedes miran, está bueno, sí, porque estoy corroborando lo que estoy en teoría manejando desde el punto de vista microscópico. Y esto ocurre así. Y créanme que si ustedes investigan un poquito más en el sentido de poder hacerlo, esto se hace en los laboratorios de genética para estudiar, por ejemplo, una de las cosas que hacíamos, por ejemplo, el par 1, miren, el 1 es el más largo, este es igual a este, ¿entienden? Este sería el 1 con el 1. Y entonces uno busca el más chiquito y sabe que es el I, pero tengo que tener 5 chiquitos, es decir, por el tamaño de los cromosomas. Fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Es muy probable que el I tiene una parte, el brazo corto, muy cortito, es probable que este sea el I. Entonces uno empieza a buscar los parecidos y arma los grupos. Al armar los grupos uno puede decir, bueno, están todos los genes, los termina uno contando. Mire, ¿se acuerdan cuántos genes tenemos normalmente? 23 pares o 46. 46. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, y a ese no sé si lo conté, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, y me faltan 2. O conté mal. Pero fíjense que uno los cuenta
Acá este pareciera, fíjense, es 46 y está XX, es mujer. Ahí nos tiene que haber quedado oculto alguno por ahí. Pero uno puede contarlo y lógicamente verlo. ¿Mm? Estos son las bandas C, que son los cinetocoros, esos que se ven ahí marcados. Ahora vamos un poquito más acá. Ya después que vimos esto, veamos esto. Esta necesidad de jugadores de fútbol será tan buena como nueva en unas pocas semanas, gracias a la mitosis, un tipo de división celular que genera nuevas células para el crecimiento y la reparación. Pasemos a una célula para presenciar los eventos de la mitosis. Antes de que una célula pueda dividirse, primero debe duplicar los cromosomas almacenados en su núcleo. Durante la duplicación de cromosomas, se abren varias burbujas a lo largo del cromosoma. Cada burbuja crece hasta que se fusione con una burbuja adyacente en cada cromosoma. Ahora consta de dos copias idénticas llamadas cromátidas hermanas. Cada vez más cerca, vemos que cada cromátida hermana consiste en ADN enrollado alrededor de pequeñas proteínas llamadas histonas. Las cromátidas hermanas comienzan a enrollarse en fibras helicoidales apretadas. Fuera del núcleo, los centrosomas que se duplicaron antes se alejan unos de otros hacia los lados opuestos de los microtúbulos celulares, que se extienden desde los centrosomas que forman el huso mitótico. De vuelta en el núcleo, el ADN se forma. Los bucles se vuelven más compactos. Estas estructuras se pliegan sobre sí mismas y finalmente se condensan en un cromosoma más corto y más grueso, que consta de dos cromátidas hermanas, a medida que los cromosomas continúan condensándose y la envoltura nuclear se rompe. El conjunto de microtúbulos del huso ahora es extenso, y los cromosomas son fibras del huso completamente condensadas, unidas de cada polo a estructuras de proteínas ubicadas en el centrómero de cada cromátida hermana. Ya que los cromosomas están unidos por fibras del huso de polos opuestos, se mueven primero de una manera y luego de otra. Las fuerzas contrarias del huso eventualmente hacen que todos los cromosomas terminen en el centro de la célula como si estuvieran dispuestos en una placa imaginaria. Las cromátidas hermanas se liberan unas de otras, convirtiéndose cada una en un cromosoma completo. Se mueven hacia los polos opuestos de la célula, tirados a lo largo de las fibras del huso, unidas a ellos al mismo tiempo. Las fibras del huso superpuestas que no están unidas a los cromosomas continúan alargándose, empujando los polos más lejos. Una vez que los cromosomas llegan a su destino, se condensan menos. Aparecen dos nuevas envolturas nucleares que forman la mitosis, completando la división de un núcleo en dos núcleos hijos genéticamente idénticos. El citoplasma se divide por el proceso de citocinesis, que forma dos células hijas separadas. Muy bien. ¿Vieron? En realidad, este es el mismo esquema de lo que acabamos de hablar. Lo bueno de esto es que después de haberlo visto, uno puede hacer la representación tridimensional y no olvidarse. Es muy importante. Entonces, profase, que es, después ¿cuál sigue? La metafase. Metafase, después Anafase. Anafase y telofase. último, telofase y citocinesis. Es decir, si uno lo mira un par de veces, no se olvida más. Esto es para que ustedes, la idea de esta charla, que yo lo quise dar solamente mitosis, porque les soy sincero, no es fácil acordarse de las fases y qué ocurre en cada una. Pero si ustedes lo ven detenidamente, pueden darse cuenta que en realidad tenemos en estos gráficos y en este video, como para no dejar de acordarnos en detalle. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a detener la grabación y vamos a pasar a las preguntas.